Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Adán sin Eva. Aquí nos conectamos ya una vez más en una nueva semana de trabajo, en este ya segundo mes del año 2014, primera semana de febrero, ¿no? Un abrazo grande a todos ustedes, gracias por acompañarnos a través de la gran señal nacional de Sonorama. Mi abrazo cariñoso esta tarde quiero que llegue hasta la provincia de Esmeraldas. 91.1 FM es nuestra frecuencia para Esmeraldas, Atacame, Suá, Camarones, Tonsupa. Y también allá en la costa ecuatoriana, en Santa Elena, 103.7 FM. Se están terminando las clases, ya están en vacaciones los chicos, las chicas, los niños, niñas, adolescentes. Y por allí llegan las novedades y las sorpresas de las libretas de calificaciones. ¿Qué hay que hacer cuando esas calificaciones no son tan buenas como uno quisiera o no reflejan quizás incluso el esfuerzo que los chicos han hecho? Vamos a hablar en esta tarde de este tema con la doctora Elizabeth Montenegro. Ella es psicóloga educativa. Ella es también la directora del CEADI, del Centro de Estrategias para el Desarrollo de la Inteligencia y el Aprendizaje. Conversaremos con ella y ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestros distintos canales de comunicación. Esto es el 9098 Sistema de Mensajes, también en Facebook Gisela Echeverría Castro y el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. ¿Qué hacer cuando su hijo viene con bajas calificaciones? En esta tarde estoy con la doctora Elizabeth Montenegro. Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias Gis, buenas tardes. Como siempre es un gusto estar contigo. Para mí también una alegría que nos acompañes y la pregunta es así, pues ¿qué hacer cuando su hijo viene con bajas calificaciones? Lo habíamos puesto en Facebook y por ahí ya me llegan preguntas. Me dice Alexandra, dice lo siguiente: hola Gisela, sabe que cuando mi hijo de 9 años viene con las calificaciones bajas, a pesar de estudiar con él, le digo, eres del colmo. Yo me sacrifico tanto para pagar tus pensiones y tú no me consideras. Creo que es lo que la mayoría les decimos. No le pego, eso no hago, pero sí le hago ver que debería concentrarse más. ¿Qué te parece lo que nos dice Alexandra? Es que fíjate que ella está censurando otro aspecto que no tiene nada que ver con el que no le vaya bien, porque los hijos pueden estar muy conscientes del sacrificio de sus papás, de todo lo que ellos hacen en función de ellos, pero el tema de exámenes o el tema de las notas puede ser un tema muy diferente en ese sentido. Yo creo que ningún hijo se saca una mala nota por el gusto de sacarse una mala nota, ¿no? Y peor para enfrentarse a semejante descarga, ¿no? Claro, a menos que exista algún tipo de trastorno serio en ese sentido, pero no, porque esas descargas realmente les generan mucha culpabilidad. ¿Cuáles son las razones por las que los chicos tienen problemas de aprovechamiento, de rendimiento escolar, Liz? Bueno, mira, desde el ámbito educativo. Claro que sí. En el transcurso de este tiempo que nosotros llevamos en el CEADI, de todos los niños que hemos evaluado y con quienes hemos trabajado, yo he podido identificar básicamente 3 causas. La una, o 3 razones por las cuales ellos pueden tener dificultades, ¿sí? La una que estaría ligada básicamente a malos hábitos de trabajo, Ajá. Es decir, desorganización total, que no se ve ya, fíjate ahora solamente con los adolescentes, sino también con los niños. No hábitos para trabajar, no hay rutinas, no hay un espacio es decir, técnicas de estudio inapropiadas que serían justamente las causas de un bajo rendimiento. Otro de los aspectos que hemos identificado claramente también es el hecho de aquellos chicos que no tienen problemas académicamente, pero que el momento en que van al examen, por ejemplo, el momento en que se someten a una situación de evaluación, se bloquean. Se ponen nerviosísimos. Se ponen tan nerviosos que se les borra, se olvidan todo lo que tenían que responder y obviamente los resultados en los exámenes son bajos. Y el tercer grupo sería ese grupo justamente de chicos que ya presentan un problema de aprendizaje y cuyo abordaje requiere otro tipo de intervención. Perfecto, entonces,
podemos entender que la falta de técnicas de estudio apropiados, como las rutinas, decías, tener un sitio específico para ello, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no haya ruido, que no haya escándalo, que haya posibilidades de concentrarse. Eso puede ser uno de los aspectos ¿a qué horas importantes. empiezas a hacer las tareas? ¿En qué momento empiezas a hacer? A ver, hay chicos que después de almorzar, después de regresar de la escuela, descansan un poquito y empiezan a hacer las tareas. Pero hay otros, en cambio, que empiezan a las 6, otros esperan a que sus papás lleguen, otros dicen, no, en la noche me concentro mejor. Entonces, esa rutina tan alterada, que inclusive va por la dinámica familiar, cómo los papás manejan ese tipo de situaciones, indiscutiblemente tiene una repercusión en el aprendizaje. Y ahora he visto también mucho que se quejan los padres, por ejemplo, de que el momento en que van a hacer los deberes están chateando, claro, están metidos en el internet, están con el teléfono celular, están en las redes sociales y entonces dice, entre que van y vienen, no logra concentrarse del todo. Pero y entonces esto es una cuestión de las normas que se tienen que establecer para proveer, claro, de ese espacio precisamente. Claro, porque en el caso de los adolescentes, que me imagino será usualmente la queja, ¿no? Que los papás te digan, no podemos quitarles las redes sociales, porque fíjate que es por ahí ahora, por la vía en la cual ellos se comunican, se envían no los deberes, sino muchas veces las actividades que tienen que hacer. Yo veo en muchas ocasiones adolescentes que dicen, tenemos que hacer un trabajo en grupo y a tal hora nos reunimos en el Skype para distribuirnos el trabajo. Claro, son las nuevas formas de comunicación y de socialización. Entonces no podemos decir, no utilices la computadora, porque además la mayor parte de los deberes para los chicos es en computador. Hay que considerar eso, pero sí es importante que transemos, sobre todo con los chicos adolescentes. A mí me resulta mucho, Gise, cuando nosotros hacemos con ellos un ensayo, ¿no? De ver, por ejemplo, cuánto tiempo te tardarías en hacer un deber si no estuvieras conectado, y no estarías chateando y con todos los distractores que tú mencionaste. ¿Y cuánto tiempo te tarda ese mismo deber mientras estás en esa situación? Entonces, empiezas a sopesar con ellos los pros y los contras y llegas a acuerdos. Por ejemplo, el decirles, bueno, tienes estos deberes que no necesitas la computadora, no te conectes, y la computadora puedes conectarte a partir de tal hora, de tal manera que llegas a una mediación y no les estás quitando de algo que no lo van a hacer realmente. Es imposible prohibirles, porque realmente, acordémonos todos, cuando más te prohíben algo, más lo quieres. Entonces, esa prohibición lo único que va a lograr es que el chico o la chica o el niño se empecine en continuar allí. Y lejos de producir buenos resultados, lo que hay es una generación de malestar, inclusive. Claro, claro que sí. Y sí es bueno el llegar a esos acuerdos, ¿no? Pensemos que nosotros, de pronto, cuando estábamos en el colegio, la máxima distracción era el radio. Claro, era la música y el radio. Yo me acuerdo que mi papá decía, no puedo entender cómo haces deberes de matemáticas oyendo radio, hijita, ¿qué es eso? Y peor cuando la música era más movida o algo así. Pero los chicos de ahora además yo sacaba las letras de las canciones a mano mientras hacía los deberes de matemáticas, por algo será que nunca aprendí matemáticas. y aquí, mira, dice lo que tú acabas de decir, es bien importante, porque hay un término que se está empezando a popularizar y que yo no comparto realmente, y es el hecho de decir que los chicos de ahora tienen atención múltiple. Y eso no existe. El multitask famoso, sí, ajá. Y eso no es verdad. Cuando tú, sí, puedes atender a muchos estímulos a la vez, porque ese es el mundo que nos rodea ahora. Pero cuando tú te centras en un estímulo, los otros bajaron de intensidad. Entonces no significa que todos tienen la misma intensidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Qué importante que lo menciones, Liz, porque esto está muy difundido. Los chicos dicen, no, es que yo soy multitarea, yo soy multitask. Usan esa expresión y les desconciertan a los padres, como para decir que efectivamente se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero es verdad, no se logra, no puede uno dividirse en dos seres humanos para prestarle la atención íntegra a más de una cosa al mismo tiempo. Puede ser que está jugueteando por aquí, mirando un poco por encima por allá, y concentrándose a medias en el otro lado, pero nunca haciéndolo del todo. Algo te va a llamar la atención en un momento determinado y tu foco atencional se centrará a ese estímulo. Exacto. Y los otros, sí, están ahí todavía, estás atendiéndolos, pero están en un grado menor que el otro. Y usualmente el aprendizaje o las tareas de tipo académico son las que salen perjudicadas. Yo creo que tienes mucha razón y es muy verdadero lo que estás diciendo, porque de este ejemplo que yo acabo de poner,
Yo sé que me aprendí todas las canciones, pero nada del álgebra. Claro que sí, ok. Entonces, cuando estamos recibiendo calificaciones bajas, tendríamos que pensar cuál de estos aspectos puede ser que no esté funcionando en el proceso educativo que viven nuestros hijos. Claro que sí. Tendríamos que revisar los hábitos de estudio, las rutinas que acabas de mencionar, tendríamos que revisar, preguntarle al niño qué pasa con sus estados emocionales, ¿no? Claro. Porque es bien frecuente, tienen tanto miedo. Y porque toda situación de evaluación implica tensión, implica angustia. Y muchas veces cuando esta forma de aprender... Qué feo que es que te evalúen. Claro, por supuesto. Y cuando la forma de aprender, por un lado, no compagina con la forma de evaluación, ahí es donde viene la dificultad. ¿A qué me refiero con esto? A que usualmente nosotros como padres hacemos estudiar a nuestros hijos como nosotros aprendimos a estudiar. Eso es leyendo y repitiendo. La mayor parte de información. Así aprendimos nosotros. Y así nos enseñaban. Y además porque la forma de evaluación era esa, porque a ti te ponían de pronto 5 preguntas, ponga el concepto de tal, explique qué pasó en la batalla tal, y tú tenías que, en definitiva, mientras más lata ponías o mientras más labia tenías, mejor te iba a ir en un examen. O después cuando llegaron los exámenes de opción múltiple con verdadero y falso, con ponga la respuesta, que eran mucho al azar, pero que tampoco daban cuenta realmente de cuánto estabas aprendiendo. Claro. Pero la forma de evaluación ahora es diferente. Todos los niveles educativos, desde los más pequeñitos hasta la universidad, se está trabajando con otro sistema de evaluación. Sí, de opción múltiple, de hecho, o más bien de reactivos de opción múltiple, de completación, de asociación, de relación, pero entendiendo el enunciado que te presentan. Es decir, ahí puede estar la definición de algo. No necesita, la persona no necesita que tú te sepas definir un concepto determinado, porque eso al final está en la red inclusive, ¿no? Pero sí que tú sepas a qué hace referencia esa definición o cómo utilizarla en un contexto determinado. Y esa forma de evaluar es diferente. Entonces, ahí nos enfrentamos con los chicos que no saben cómo resolver esos exámenes y se bloquean porque ellos de pronto esperaban el responder lo que aprendieron de memoria y empezamos a encontrar conflictos en ese sentido. Además, vemos muchas veces que no saben manejar el tiempo. Es decir, el examen implica una situación de tiempo en el cual tú tienes que aprender a distribuirlo, a trabajar bajo presión. Y si no puedes hacer eso, vas a tener resultados negativos. Ok, entonces hay algunos factores que son estresantes que ya, de hecho, vamos a tener que considerar si es que las calificaciones que llegaron no son las que uno esperaba, ¿no es cierto? Claro que sí. Y creo que es bien importante, antes de irme a la pausa, quiero cerrar este pedacito mencionando lo que nos decía Alexandra, ¿no es cierto? Cuando uno le responde al hijo, ¿cómo es posible que hagas esto? Eres el colmo, yo me sacrifico, pago tus pensiones y tú no me consideras y no haces suficiente esfuerzo por concentrarte. Todo esto es una recriminación. Y lo que suele ocurrir es que cuando el hijo escucha este tipo de cosas, la emoción que se le activa en ese instante es la culpa. ¿Sí o no? Claro que sí. Se siente así, chiquitito, gusanito, infame. O sea, malísimo, soy malísimo. Esa es la idea que se le viene a la cabeza. Soy malísimo, y cuando uno cree que es malo y se siente culpable, ya tiene una carga adicional emocionalmente hablando, a lo que ya acabamos de explicar antes. Y eso hace que muchas veces reaccionen con rebeldía, y esa rebeldía se traduce en, total, ¿para qué me esfuerzo? Si igual consideran que soy malo. Están cumpliendo simplemente esa expectativa o esa etiqueta que papá o mamá pusieron. Fíjense, entonces ahí está el riesgo, y por eso es tan necesario aprender otras formas de comunicarnos y otras formas de aproximarnos a los hijos cuando vienen de esta manera. Porque ¿de qué nos sirve si es que va a decir al fin y al cabo no? Y cuando son chiquitos todavía se aguantan, ¿no es cierto? Todavía se sienten mal, pero empiezan los 12 años y entonces ante el mismo discurso de mamá o de papá ya viene esta expresión de rebeldía que tú dices. Y después es lo que tú escuchas de los padres que dicen, pero es que yo le castigo y parece que ni le importaría. Claro, porque ya tienen que revestirse. O le digo esto, le digo el otro, ya ni les importa, ya no le vale en definitiva. Y es justamente lo que tú dices, es revestirse frente a ese sentimiento de culpa que está dentro. Sí, se ponen un impermeable para que nada les afecte, porque duelen esas expresiones. Y ante el dolor uno trata de protegerse. Cuando se protege va a tener que
de alguna manera hacerlo, y en eso, ese tipo de comportamientos son los que tenemos que analizar. Muchísimas gracias, Alexandra, por su comentario, por su honestidad también al contarnos cómo ella lo maneja, ¿no es cierto? Sí. Y para eso es este programa precisamente. Con la doctora Elizabeth Montenegro, tengo más preguntas en el 9098, las vamos a responder enseguida. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Estoy de regreso con la doctora Elizabeth Montenegro. ¿Qué hacer cuando los hijos traen bajas calificaciones? Esa es la pregunta que le hacíamos de principio y sobre la que estamos desarrollando el programa. Como ya vieron ustedes, la doctora Elizabeth Montenegro nos dice que hay 3 razones por las que generalmente los chicos tienen bajas calificaciones. Nos habló de los malos hábitos de trabajo, nos habló de los problemas emocionales que pueden tener, el temor que pueden tener al enfrentarse a las evaluaciones, porque estas son diferentes a la forma en que se aprende y porque los padres también tenemos limitaciones en ese sentido. Y también nos habló de problemas de aprendizaje. Esta sería una de las razones, ¿verdad? Tengo acá, antes de ir a ese punto, quiero plantearte la pregunta que nos llega al 9098, una pregunta de este sistema de mensajes. Me dice: me encanta su programa. Soy una abuela que cuido a mi nieto de 5 años y no sé qué debo hacer en los tiempos libres. ¿Qué hago? Porque el niño se enoja cuando le apago la tele. Muchas gracias por ayudarme, Consuelo. Gracias, Consuelo, por su sintonía y por estar pendiente del programa. ¿Qué piensas de esto? Bueno, Consuelo, a esa edad 5 añitos. Sí, justamente. A esa edad los niños necesitan más actividad física. ¿Qué puede hacer usted? No decimos que necesariamente tenga que estar en un curso en una actividad extracurricular, sí, en un curso extra, pero sí, por ejemplo, que pongan horarios para que salga al parque a hacerse bicicleta o al patio de la casa, un aro de básquet que puede instalarse con facilidad ahí y él pueda hacerlo. Pensemos que los niños cada vez ahora, por los espacios también de las casas, se vuelven más sedentarios, entonces no realizan mucha actividad física. La actividad física le va a gustar a él, le va a ayudar a descargar toda esa energía extra con la que los niños suelen venir la mayor parte del tiempo y va a estar más tranquilo también y más receptivo frente a los aprendizajes. Pero sí es importante el limitar el que esté tanto tiempo en la televisión. Ok. Ahora, creo que hay que tener en cuenta también que que hay que poner unos horarios, ¿no es cierto? Limitar el consumo de la televisión. Claro. No privarles del todo, de nuevo, pero limitar. Hacerles elegir, por ejemplo, un programa o 2 programas que tengan una duración máxima de 1 hora para que puedan entretenerse también en eso. Claro, y darles esa opción, pero justamente por eso tenemos que tener otra gama de actividades que sean atractivas también, porque si le decimos, solo puedes mirar la hora de televisión y después vaya a jugar como usted quiera, el niño no va a querer y va a pensar que la televisión es su máximo entretenimiento. Uh-huh. Por eso decimos, si le damos actividades guiadas, por ejemplo, que aprenda a hacerse bicicleta, que pueda salir al parque a correr un rato, o que pueda patear un ratito la pelota o lanzar en el aro de básquet o cosas así, eso sí le va a gustar. Si vemos que a otro niño le gusta tal vez las actividades manuales, por ejemplo, y empezamos a darle ese tipo de actividades, ellos van a entretenerse más y la televisión no va a ser el eje central de sus actividades. Ok, me dicen en Facebook, Beatriz, que está impaciente Beatriz, porque me dice, ¿cómo se puede hacer para que se incentiven por los estudios y no se distraigan tanto en clases? Y luego me dice, ¿y qué recomendaciones nos da? ¿O qué palabras adecuadas debemos decirles? Bueno, es que cuando nosotros hablamos de desconcentración, y ahí sí nos toca topar justamente esa otra de las causas, exactamente, el tercer punto, el de los problemas de aprendizaje. Tenemos que identificar, a veces nosotros decimos, bueno, pero es que ya estudió, yo le hice estudiar, pero no se acuerda de nada al día siguiente, o se distrae. Tenemos chicos que pasan toda la tarde haciendo tareas. Los papás nos dicen, se sienta a las 3 de la tarde y se levanta a las 10 de la noche y tengo yo que ayudarle porque no ha terminado. Entonces, ese tipo de comunicaciones que los padres nos transmiten son señales de alerta de que algo no está yendo bien, de que algo no está marchando adecuadamente y que, ojo, creo que es importante que aclaremos algo, no tiene nada que ver con la inteligencia, porque a los papás les asusta
ese tema, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con que sea más o menos inteligente. Son diferentes habilidades o procesos de pensamiento los que se van viendo interferidos que pueden derivar en un problema de aprendizaje y que hacen que él no pueda aprender bien. Identifiquemos entonces si esa es la causa, el apoyo tendrá que ser otro. O sea, si es que tienen problemas de atención, Para leer, para escribir, o en las matemáticas, o para pensar más rápido, porque hay algunos chicos que tienen una forma de aprender más lenta realmente. Estamos frente a problemas de aprendizaje y hay que abordarlos de otra manera. Ok, entonces primero asegurarnos de que no existe ningún tipo de dificultad en el aprendizaje. Esto es importante y se lo puede hacer a través de una evaluación, ¿no es cierto? Claro. Una evaluación psicológica y pedagógica va a permitir dar una visión amplia, un panorama completo del estudiante y poder orientarles de la mejor manera a los padres. Ahora bien, tengan en cuenta que el distraerse en clase, el no prestar suficiente atención, tiene mucho que ver también con algunas cosas. Claro. Por ejemplo, si es que el profesor o la profesora hacen que la clase sea soberanamente aburrida, es difícil que un niño no se distraiga. ¿Sí o no? Claro, el excesivo número de alumnos en el aula hace también que los niños que no se enganchan fácilmente a lo que la profe o el profe está dando, se pierdan también. Y también hay factores de carácter emocional que tienen origen en la familia que tienen que ser tomados en cuenta, porque muchísimas veces conflictos, maltrato de parte de los padres a los niños o problemas entre la pareja son factores que estresan muchísimo al niño, que le dan una carga emocional que no sabe cómo manejarla y entonces lo va a reflejar precisamente en esa distracción, en esa falta de concentración y muchísimas veces también en ese bajo rendimiento académico. Claro que sí. Pensemos en los niños. Si el adulto cuando tiene problemas está preocupado de sus problemas y no atiende muy bien a lo que está haciendo. Claro. Peor un niño que no sabe, además porque no depende de él la solución de esos problemas. Exactamente. Tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Soy Jenny desde Loja. Muchísimas gracias. Un abrazo en Loja. Cuéntenos, Jenny, por favor. Sí, Gisela, un gusto saludarle a usted, a la doctora. Yo simplemente tenía una acotación. Aparte de los 3 factores que ustedes nombraron, hay uno que es fundamental, la nutrición, porque en los tiempos actuales no es igual a como nos daban nuestros abuelos, nuestros padres. Y entonces siempre hay esas deficiencias, ¿no? Okay. Yo tuve el caso con mi hija que me considero de que le estoy dando una muy buena alimentación y a pesar de eso siempre hizo falta algo, ¿cómo le digo? Como un suplemento vitamínico, pero bueno, yo tuve la suerte de contar con unos productos que no son químicos y que le hicieron hartísimo bien. Ahora ella está haciendo ya prácticamente la primera de la clase. Así es que estoy feliz, pero todos estos son suplementos naturales. Ok, estupendo, me acuerdo. Por favor. Muy bien, gracias Jenny por su llamada desde la ciudad de Loja. ¿Qué opinión te merece lo que nos acaba de decir este amigo oyente? Por supuesto, la parte física va a ser fundamental, la parte biológica, la integridad biológica y física en todo el desarrollo de los niños y de los jóvenes y de los adultos también es fundamental para que se rinda adecuadamente. Posiblemente lo que nosotros hacíamos referencia justamente era desde el punto de vista más bien psicológico y educativo, ¿no? Así es. Pero indiscutiblemente, primero tenemos que tener en cuenta que nutricionalmente, físicamente, no pase nada, por ejemplo, la vista que esté bien, el oído que esté bien y obviamente la alimentación también, para garantizarnos que tenga todas esas condiciones físicas, biológicas para poder acceder al aprendizaje. Fíjate que este fin de semana nomás me decía mi mamá, hijita, tienes que tomar fosforol. Porque ya mi cerebro está cansado de una cierta actividad intelectual. ¿Funciona el fosforol? O sea, no sé si tomado? existe, pero no he tomado, pero claro sí que es existe. Importante la medicación. No, la nutrición es importante y eso también pasa, ¿no? En los chicos muchas veces la alimentación es adecuada, en los adolescentes sobre todo. Lindo programa, mi doc, me dice Ivette Hidalgo en Facebook. ¿Hay alimentos que les ayuda a la concentración? Tendría un poco que ver con la pregunta, con la llamada de Jenny, ¿no es cierto? Claro. Con lo que nos decía. Bueno, como alimentos, más bien hay
alimentos que se deberían evitar para que se pueda concentrar mejor. ¿Así? Sobre todo ¿Cómo si cuáles? vemos a un niño que tiene problemas de concentración y de actividad, evitar los colorantes, evitar el dulce en exceso, porque si son niños que están muy activos, les damos más dulce, le aceleramos más todavía. Claro, el azúcar hace que uno quiera treparse por las paredes, ¿no es Y cierto? si ya tenemos un niño así y le damos más de eso, más todavía justamente, ¿no? Me debo ir a la pausa. Elizabeth Montenegro, la doctora, nos acompaña hoy. Volvemos con ella enseguida. 3 de la tarde con 53 minutos. Tenemos 7 minutos para responder un montón de preguntas, Liz, así que a ver cómo lo hacemos. A ver. Fíjate lo que nos dice. Charlie Aguirre me dice lo siguiente: mi querida doctora Gisela, ¿qué hacer cuando los padres de familia, en especial la madre, sufren del síndrome de la perfección y también del síndrome del hijo perfecto, además de ser megalómanos y prácticamente tener hijos esclavos de interdictos? ¡Uy, Dios mío! Y no les importa en absoluto el honor, la dignidad, el autorrespeto, la autoestima. Dios mío, está enojado Charlie. Parece que está muy enojado, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar con la primera parte, porque me parece fundamental esto del síndrome de la perfección y del hijo perfecto. No sé si sea un síndrome. No lo he escuchado como síndrome realmente. No, yo tampoco. Pero sí, pero yo es creo que verdad muchas que hay veces demasiada exigencia. los padres proyectan inclusive, dice las cosas que ellos no pudieron ser. Entonces quieren en sus hijos hacer todo lo que, o cumplir o realizar todos aquellos sueños que ellos no pudieron hacerlo. Es fundamental, sí, la exigencia, porque no podemos quitarles su nivel de exigencia, pero no podemos esperar que todo sea perfecto. Así es. Porque la carga que se le está dando a ese niño, la carga que se le está dando a ese joven, es una carga demasiado fuerte, y el momento en que se equivoque, el momento en que exista la frustración, va a ser un desmoronamiento total. No va a ser el hecho, no va a ser el me equivoqué en esto, o volviendo al tema de las notas, o me saqué mala nota en esto, sino yo no sirvo para nada porque no pude hacerlo nada bien. Y sacar a una persona otra vez, o reestructurar a una persona después de que se ha hundido, es muy duro. Es bien difícil, y he visto, y alguna vez creo que lo he comentado acá en el programa, he visto casos de jóvenes ya que están entre los 20 y 25 años, por ejemplo, que han ido de carrera en carrera, que se van como dando tumbos, golpeándose contra una pared y otra por el puro miedo de equivocarse. Entonces el famoso perfeccionismo no hace otra cosa que esconder el terrible miedo a equivocarse, a fallar, a fracasar. Y ya sabemos que cuando uno tiene miedo, justo lo que no quiere hacer, termina haciéndolo, porque uno en cristiano, en ecuatoriano, en ibarreño diríamos, se tupe. Sí, ¿Sí o no? Y además porque tratas de satisfacer las expectativas de otro y pierdes siempre de vista cuáles son tus reales expectativas. Entonces, ¿cómo hacer para que una mamá no sea así? Hable con su pareja. Si usted está consciente como padre, Charlie, de que esto está siendo el comportamiento de su esposa, pues háblele de cuáles pueden ser las consecuencias en la vida de su hijo. Y dice que es importante algo además, no es el niño muchas veces en estos casos el que necesita terapia o apoyo. Ajá. Son los adultos, los papás o las personas que están a cargo de ese niño quienes necesitan una orientación para manejarlo mejor. Así mismo es. A ver, tengo más preguntas, decía 9098. Me dicen, ¿qué hago para que mi hijo no sienta que tiene un problema? Yo jamás le he dicho que tiene dificultad de aprendizaje, pero él se siente inferior y me pregunta. Qué importante esta pregunta. Qué terrible también. No puedes ocultar algo que tu hijo tiene que estar consciente. No para que sirva como escudo, ojo, porque yo he tenido niños que dicen es que como yo tengo déficit de atención, y se lavan las manos. Sino porque fíjate lo que nos está diciendo la señora. Él se siente inferior. Si es que él supiera que tiene una dificultad, él también haría muchas cosas por empezar a superar esa dificultad y no se sentiría tan mal, sino que generaría herramientas para poder mejorar. Claro, porque entonces empieza a verse como él un animalito raro, ¿no es cierto? Sí. Y yo soy el incapaz. Pero es una dificultad en el aprendizaje y eso se puede resolver, ¿verdad, Liz? Claro, es más complicado, a veces dura mucho tiempo, pero si ellos saben que tienen un problema, van además a pedir ayuda. Si en el colegio nadie dice nada, nunca nadie ha topado el tema, y ellos quedan entonces como los tontitos, como los lentos o como los que no entienden nada simplemente, y se van dando esas etiquetas terribles, y por eso yo decía en una parte de la conversación, no tiene nada que ver con la inteligencia, porque pueden ser niños muy inteligentes, pero hay un área que no pueden superar.
Claro, y eso es parte de lo que nos pasa a todos los seres humanos. Tenemos algunas limitaciones y acá se ponen en evidencia en el aprendizaje, pero no solamente, no es una cuestión de inteligencia, qué bueno que lo remarcas, porque esto les suele generar a los padres esta ansiedad de creer que porque no son suficientemente inteligentes y entonces la culpa, ¿quién fue el culpable? Ajá, ¿quién fue el culpable? Y no hay culpables, son solamente circunstancias de la vida que hay que afrontar. Pero además la verdad, el decirle la verdad al chico, a esa chica, lo que va a hacer es aliviarle enormemente la ansiedad y ponerse a trabajar sobre el problema. Y además primero entender, este ha sido mi problema, ahora entiendo por qué estoy actuando así y eso claro, eso es tremendamente claro, liberador. Ok, ahora, entonces, para atender lo que nos viene diciendo desde hace rato Beatriz, ¿cómo le decimos? ¿Cómo abordamos entonces? Así hagamos un modelo chiquito de conversación cuando llegan las calificaciones bajas. Podríamos empezar diciendo, por ejemplo, bueno, ¿qué crees que sea lo que te ocurrió para tener estas calificaciones bajas? Yo creo que primero antes hay que hacer algo, respirar muy profundamente, porque claro, el momento en que ves la nota baja te enojas. Y eso hay que evitar, sí. El enojarnos y el hacer justamente lo que tú decías. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué crees están que estas pasó? Notas? Veamos, pero mira, yo veo aquí tal vez que en los trabajos no has entregado los trabajos, o es la prueba la que está mal, o es de esto. Recordemos que hay muchos aportes y como papás tenemos que estar pendientes de cuáles son esos aportes en los cuales ellos están fallando. Y por favor, si es que es una calificación la que está baja y las demás están bien, no se fijen solamente en la mancha, ¿no es cierto?, sino en toda la tela blanca. Y además hay que reforzar también el esfuerzo que nosotros hayamos visto que ellos han realizado. Es decir, valorar lo que ya existe y con suavidad preguntar en qué cree que podría haber mejorado, ¿no es cierto? ¿Qué crees que hiciste bien? ¿Cómo lograste tener estas buenas calificaciones en estas materias que estás bien? ¿Y qué crees que te faltó hacer en esta? Es un modelo de diálogo. Eso, y además creo que también es importante incluirle, ¿qué hacemos juntos? ¿Qué puedo hacer yo como tu mamá o yo como tu papá para ayudarte a recuperar esta nota? Este es un problema nuestro, de los dos, de papá, mamá, o de los tres, de papá, mamá y del hijo. No es solamente tu problema porque tú eres responsable de eso. Uh-huh. Gracias, Liz. Como siempre es tan grato y muchas gracias por los conceptos y el apoyo que nos das en el programa. Gracias a ti por la invitación. Amigas y amigos, muchísimas gracias a ustedes también por escribir, por llamar, por mensajear a los sistemas de mensaje de comunicación que tenemos en nuestro programa. Mañana a partir de las 15:05 nos encontramos nuevamente aquí en Adán Cineva. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Adán Cineva, un programa conducido por Gisela Echeverría.